Tengo noticias, obviamente somos un canal de noticias, nos dedicamos a la información, pero además tengo noticias porque vamos a reforzar la mesa de Más Info a la Noche para tratar en profundidad el juicio del crimen que conmociona al país. Naturalmente me estoy refiriendo al juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Hay muchas novedades, Hugo, hoy hubo revelaciones importantes que van a tener consecuencias en las condenas, en los veredictos finales. Bueno, nos quedamos con vos porque los papás o algunos familiares salieron de visitar a los acusados. ¿Cómo están viviendo los acusados? Se van a quebrar y algunos datos que seguramente tenés para aportar sobre un caso que conmociona a la Argentina. Claro que sí, claro que sí. Hoy hubo mucha información, se las vamos a estar contando y además, Hugo, te aprovecho estos segundos para contarles también a la gente. Sí, claro. Vamos a estar anticipando algunas cosas que se vienen en el juicio por Fernando Báez Sosa. Está terminando la primera etapa del juicio. Correcto. Lo que viene de acá en más es distinto. Vamos a estar contando por qué y vamos a tratar de anticipar también cómo puede llegar a concluir esto. Excelente, gran programa. Me quedo con vos. Un abrazo, Hugo. Muchísimas gracias. Arrancamos nosotros pero muy buenas noches. Más Info a la Noche arranca así. Mi silencio es el respeto al tribunal para que pueda decidir y evaluar la mejor de las sentencias que todos esperamos. Es una pericia de video que es personal de Policía Federal que hace un análisis detallado de todos los videos que ya han visto, que por ahí se pueden advertir otras imágenes que con otro tipo de definición, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente esa palabra caduco. Tengo un respeto profundo por el dolor de la pérdida de una vida humana joven. Esto no puede quedar sin justicia, debe haber justicia. La historia del asesinato de Fernando Báez Sosa comenzó aquel 18 de enero de 2020 con los videos que empezaron a circular. Prácticamente, catastróficamente, fatídicamente, una televisación de un crimen. Ese fue, si quieren, el primer capítulo de lo que está ocurriendo ahora en Dolores. Después vinieron los chats. Ayer hicimos un análisis en profundidad con respecto a los chats. Descubrimos algunas cosas que también vamos a estar contando a lo largo del programa. Y hoy ocurrió, al menos como yo lo veo, el tercer capítulo en el marco del juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa. El tercer capítulo que tuvo lugar hoy y que fue revelador estuvo relacionado con el ADN. Atención con esto, porque pensamos que sabíamos todo por las imágenes, pensamos que sabíamos todo por los videos, pensamos que sabíamos todo por los WhatsApp. Bueno, resulta que no es así, porque hoy los peritos que estudiaron el ADN sostuvieron que en la mano izquierda de Fernando Báez Sosa, específicamente en el dedo meñique de Fernando Báez Sosa, había ADN compatible con Blas Sinali. ¿Por qué digo que esto es absolutamente fundamental, trascendente y revelador en el marco de la causa, en el marco de la investigación y en el marco de todo el juicio? Porque hasta ahora Blas Sinali había sido el acusado al que ningún testigo había identificado. ¿Sí? Entonces, esto es un giro importante, vamos a estar analizándolo en profundidad. Y además empezamos a analizar otras cuestiones. Hasta ahora se han presentado un montón de pruebas, muchísimas pruebas con respecto a distintos acusados, pero no todos los acusados ocupan el mismo lugar. Quizás no todos en realidad tuvieron un rol distinto. Y por eso pueden llegar a tener, no lo estoy afirmando, digo que pueden llegar a tener una condena distinta. Entonces la pregunta que nos hicimos y la pregunta que les vamos a responder es: ¿qué rol ocupó en el asesinato de Fernando cada uno de los acusados? Y a partir del rol que ocupó, por la prueba que se presentó, prueba que empezó hace bastante tiempo, pero que se sigue aportando hasta el día de hoy en Dolores, ¿qué condena puede llegar a tener cada uno de los acusados? La familia, la defensa piden condena perpetua para los 8. Hay que ver si esto efectivamente ocurre y tenemos muchos especialistas, además del equipo que me acompaña todas las noches hoy aquí para analizarlo. Quiero darle la bienvenida a Luis Gasulla primero, perdón. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Muy bien, Luis, contame
tu mirada con respecto a esto y además, ¿qué vamos a tener esta noche? Bueno, vamos a ver cómo sigue el juicio, si finalmente hay un cambio en la estrategia defensiva. Hasta ahora parece ser que es errante la estrategia defensiva. Y después, como vos decís, damos vuelta a la página. Te voy a vender si arrancó la campaña hoy definitivamente en el Frente de Todos con Alberto Fernández, que va por la reelección. Bien, bien. Muchísimas gracias, Luis. Además está sobrevolando la idea del pacto de silencio, que efectivamente se está cumpliendo. Hay que ver hasta cuándo se puede sostener este pacto de silencio, porque eventualmente se podría romper en los próximos días. Camila Dolabgia, muy buenas noches. Tu título. Buenas noches, Pablo. Lo primero que vamos a ver es qué está pasando con la demanda de Pablo Ventura, uno de los falsamente acusados por los imputados actualmente. ¿Qué está pasando con el reclamo millonario que le está haciendo al Estado provincial por haberlo detenido injustamente? Y en otros términos, te voy a contar también sobre un juicio millonario, pero este del Estado a los peajes. Bien, impresionante el sumario de esta noche. Entonces, me meto de vuelta con el caso que conmociona al país, el caso de Fernando Báez Sosa. Nuestra compañera incansable que está trabajando todo el tiempo en Dolores es Carla Ricciotti. Voy al encuentro de ella. Carla, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Estamos en la puerta del juzgado cuando ya finalizó esta octava audiencia, bastante más temprano, mucho más temprano que las anteriores. En realidad esta terminó antes de las 3 de la tarde. Una audiencia en la que desfilaron por acá, testificaron peritos más que nada. Fue todo muy técnico, todo muy científico, lo que se estuvo hablando hoy aquí en esta sala de audiencias del Tribunal número 1. Primero declaró una perita que tomó las huellas, las muestras, mejor dicho, hemáticas de las prendas, de todas las prendas de los imputados. Esas son muestras de sangre, ¿no? Huellas de sangre. Muestras de sangre, así es, muestras de sangre. En un momento burlando le pregunta, ¿ustedes pudieron identificar, usted pudo identificar a quién pertenecen esas prendas? No es mi trabajo, dijo ella. A mí me traen, hacen el allanamiento, incautan las evidencias, que en este caso es ropa, zapatillas, y se las traen para analizar. Ella explicó más que nada, no el resultado de ese levantamiento de datos, sino cómo se hace todo este levantamiento de datos, cómo se realizan todos estos análisis, estas muestras. Bueno, así continuó durante la mañana los dos testigos primeros que estuvieron aquí en la sala de audiencia. Después fue el turno de otros peritos y es el caso también de algunos que mencionaron que en la mayoría de las prendas, por lo menos en 30 prendas que secuestraron, encontraron manchas de sangre. En 10 de ellas había manchas de sangre que pertenecían a Fernando Báez Sosa. ¿Y qué es lo que se reveló acá también? Algo que ya en realidad sabíamos, pero que teníamos el dato erróneo de que debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa había ADN no solo de Máximo Thompson, sino también de Blas Sinari. Bueno, finalmente se confirmó que hay Carla. solo... Detengámonos ahí, porque Máximo Thompson, es decir, todas las miradas apuntan a Máximo Thompson. Todas las miradas apuntan a los 8 rugbyers, pero Máximo Thompson da toda la sensación de que tiene todos los boletos comprados. Más allá de eso, el caso de Blas Sinari, ¿qué implica que en el menique de la mano izquierda de Fernando haya aparecido ADN de Blas Sinari o compatible con el ADN de Blas Sinari para la causa? Mirá. No solo en el cuerpo de Fernando se encontró ADN de Blas Sinari, sino que en el cuerpo de Blas Sinari también se encontró ADN de Fernando. Él tenía unas marcas, unas lastimaduras en el antebrazo, en el brazo derecho, y allí eso también se analizó en su momento, y allí se encontró ADN de Fernando. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron contacto, que fue uno de los agresores de Fernando, y quedó descartado de que esto hubiese sucedido adentro del boliche, o sea, antes de que le pegaran a Fernando y antes de que lo mataran. ¿Por qué? Porque esto de todos modos lo desvincularía del asesinato de Fernando Báez, porque ningún testigo lo ubica en ese lugar, ningún testigo describe haber visto a Blas Sinari pegándole a Fernando en ningún momento, al menos ninguno de los que están acá. No se lo pudo ver tampoco en las grabaciones, en las imágenes tampoco se lo identifica a Sinari pegándole a Fernando. Entonces acá hay una prueba científica que corrobora que
tuvo este encuentro con Fernando después a la salida del boliche. ¿Y esto cuándo fue? Cuando le pegaron. Y además... Para mí, Carla, esto es fundamental lo que también estás diciendo. Esto que estás diciendo es fundamental porque en el marco de un juicio en el marco de un asesinato que desafortunadamente fue televisado tantas veces porque las imágenes se propagaron tanto, porque estaban disponibles las imágenes y está muy bien que las hayamos difundido, acá la investigación aporta una prueba nueva. Totalmente nueva, pero además recordemos los chats de ayer, Pablo, que el que más escribía de todo lo que se difundió fue Blas Sinali. Y él decía, le pegamos a unos chetos, les rompimos la cara, empezó a describir una cantidad de textos que realmente lo incriminaban. Y además también dijo que le había pegado, había uno rubio que se me agarró del tobillo. Y el rubio que se le agarró del tobillo es uno de los amigos de Fernando. Claro, el Tomás de Alessandro. Carla, estamos con Florencia Dorante también acá en el estudio. Ella es criminóloga y le quiero justamente consultar a propósito de todo lo que estamos charlando. Florencia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿cuál es tu conclusión con respecto a las novedades que se conocieron hoy, día 8 del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa? Bueno, durante la semana pasada, en las primeras audiencias, escuchamos una cantidad de testigos presenciales de este hecho y durante esta semana es la semana de los peritos, una semana en la cual se van a dar argumentaciones científicas periciales de lo relatado por los testigos presenciales de esta causa y también víctimas, porque recordemos que los rugbyers también están imputados por lesiones leves a los amigos de Fernando. En esta semana también, como ustedes decían muy bien, se reunió muchísima prueba en lo que es en contra de Blas Sinali, que ningún testigo lo encontraba pegándole a Fernando, pero el tener una prueba de ADN que con una eficacia superior al 99,999% en una uña de Fernando, ya por lo menos ubica al cuerpo de Fernando con Blas Sinali. Con lo cual, si me permiten a mí, y si estoy sobreinterpretando, me avisan, no hay ningún problema, pero para que quede bien claro, hasta que comenzó el juicio, Blas Sinali estaba en una situación. Después de los testimonios de hoy, cambió su situación, empeoró su situación. Florencia primero. Sí, incluso, bueno, durante toda esta prueba se hizo en el periodo de instrucción. Lo que sí se hace es presentarla ante el juez y argumentarla. Y siempre el relato de los peritos va a dar también una argumentación más válida, va a reforzar lo que dice aquel informe. Y en este caso el más perjudicado, por lo menos dentro de estas audiencias de esta semana, es Blas Sinali, quien, como bien decías, tenía una situación bastante dudosa. Bien, Florencia recién decía, esta es la semana de los peritos y el ADN es desafortunadamente la estrella de hoy en este juicio. Lo tenemos a Jean Libares, que nos va a explicar con muchísimo, pero muchísimo detalle qué es todo esto del ADN, qué es lo que se mostró hoy y qué implicancias puede tener con respecto a lo que viene. Jean, buenas noches y adelante. Buenas noches para todos, Pablo. Efectivamente, día